Bien, buenos días a todos. Soy Marc de Infomed y empezamos con lo que nos ocupa en el día de hoy, la formación sobre CRM y Recalls. ¿De acuerdo? Entonces, comentar que tenéis un apartado de preguntas, cualquier cosa que tengáis, cualquier duda o consulta relacionada con lo de hoy, pues intentaremos responder todas las preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, comentar. Nosotros siempre lo que recomendamos desde Infomed como protocolos de actuación, uno de ellos es ese, que no se puede ir un paciente de la clínica sin un recall puesto. Ya sea para recordar la propia cita, ya sea para recordar el control, la higiene y demás que debemos de darle a la cita, pero lo ideal sería que no se fuera ningún paciente de la clínica con un recall puesto. Entonces, eso es una parte más a nivel de trabajo a nivel interno de la clínica, por lo tanto, el último paso de un paciente en la clínica debería de ser darle la cita, el paciente se va con su tarjetita de recordatorio de la cita y a nivel interno crearíamos el recall. Entonces, si trabajamos de esta manera, que sería lo ideal o lo que recomendamos, entiendo que estáis viendo todos la pantalla, déjame comprobar. Sí, vale. Vale, perfecto. Bien, pues lo que comentaba, si trabajamos de esta manera, lo ideal es trabajar desde la gestión de recalls. Entonces, cada lunes a primera hora, cuando llegamos a la clínica, encendemos el ordenador y nos sacamos el listado de recalls. Como procedimiento, a lo que estamos comentando, sería buscar únicamente aquellos recalls de la semana en curso. En este caso, vendríamos del 1 al 5 y buscamos. ¿Por qué las de semana en curso? Bien, esto nos encontramos también, según la clínica, sacan los del mes entero, los de 2 semanas. Bueno, nosotros recomendamos así simplemente por el hecho de divide y vencerás. Es decir, si tenemos aquí un listado de recalls gestionable, si trabajamos de esta manera, podemos acabar teniendo 100, 120, 200 recalls al mes. Si vamos semana a semana, aquí nos va a aparecer un listado gestionable. Es decir, nos van a salir pues, unos 20, 30, 40 recalls que entre el mismo lunes y como mucho el martes ya he podido llamar a todos los pacientes de la semana. Y lo mismo seguiríamos con la semana siguiente. Nos sacamos de encima esos recalls de esa semana, entre el mismo día, lunes, o entre lunes y martes, y a partir de ahí ya no haría falta ningún tipo de acción a nivel de recalls hasta la semana siguiente. Por lo tanto, sería muy importante trabajar con metodologías, trabajar con protocolos, ¿de acuerdo? Para aquellos que vayan un poco más perdidos en ese sentido, no hay ningún problema. Nosotros tenemos un departamento de consultoría totalmente gratuito para nuestros clientes. Por lo tanto, únicamente hay que rellenar el formulario. Pantalla. Consultoría. Y como veis aquí, ahora mismo en el navegador tenemos la consultoría personalizada. Únicamente, como comentaba, rellenar los campos del formulario, nos enviáis la solicitud, a partir de aquí nos ponemos en contacto con vosotros y empezamos un proceso de consultoría. ¿Qué procesos podemos mejorar? ¿Qué indicadores os recomendamos según cada casuística, según cada clínica, según el volumen, el target de pacientes, etc. etc. Entonces, con toda esta información, pues vamos a ir orientándoos sobre lo que nosotros consideramos para una mejor gestión de clínica o una mejor operativa de clínica. Entonces, simplemente lo que comentaba, vamos primero a un paciente, vamos a un paciente cualquiera y recordemos que estos botones que tenemos en la parte izquierda, en el menú izquierdo, uno de ellos es el botón de Recalls, son los recalls únicos para el paciente. Es decir, aquí únicamente me aparecerán los recalls de este paciente que tenemos seleccionado. En este caso, el número historial 51. Vemos que tenemos 2 recalls antiguos, están en rojo, por lo tanto son antiguos.
Fijaros que la fecha del recall entre el 25 y 27 del 3. Por lo tanto, por eso nos aparece con este color. La única manera de realizar un recall es de pasar el recall a realizado, es realizando el recall. Por lo tanto, aquí podríamos modificar cualquier aspecto del recall, incluso ponerle algún comentario. En este caso, una de las cosas que recomendamos también, fijaros que tenemos un recall de seguimiento de presupuesto, recomendamos poner el monto en los comentarios, el total del presupuesto. Aquí podríamos vincular incluso el presupuesto exacto para que el compañero o la compañera que vaya a realizar el recall pueda abrir este presupuesto y a partir de aquí realizar el recall. Como comentaba, estos recalls son únicos para el paciente, por lo tanto, desde aquí he comentado que el último paso de un paciente en clínica debería de ser este. Generación de un recall, lo añadimos, le ponemos un motivo y lo dejamos para cuando queremos avisarlo. Por este paciente lo quiero avisar el martes que viene. Por el método, forma de citación, en este caso por teléfono. Y ya lo tendríamos creado. Bien, a partir de aquí, como comentaba, nos iríamos a la gestión de recalls y gestionaremos todos los recalls que tengamos pendientes. Claro, es que ya me aparece el de la semana que viene. Bien, antes de todo, para aquellos que a lo mejor no están usando recalls, aquellas clínicas que no están usando recalls, lo único que, perdón, es verdad que he dejado ahora. Vale, perdón. Como comentaba, hemos realizado un recall en la historia de un paciente, era el número 51. Estos botones de la parte izquierda son únicos para el paciente y, como decía, tenemos un botón único de recalls para el paciente que tengamos abierto. En este caso, vamos al botón de recalls y veremos únicamente los recalls de ese paciente. Bien, para aquellos, como decía, que no estáis usando recalls, simplemente comentar, hay una configuración previa, esta sí es imprescindible, que serían los motivos y los resultados de recall. Bien, como motivo podríamos crear motivos de varios tipos. Como veis, aquí tenemos acciones de recall, seguimientos de deuda, seguimientos de presupuesto y, como decía, como motivos de recall podríamos crear tantos como quisiéramos. Esto es totalmente personalizable por la clínica. Lo único que no podremos personalizar son los tipos. Jugamos con estos 4 tipos de recalls. Y como acciones, eso sí, como veis en el fondo, en la tabla del fondo, podemos crear tantas acciones como queramos. En esto, por un lado, tenemos lo que son los motivos. Por otro lado, a nivel de configuración, tenemos los resultados. Y aquí los resultados tienen un pequeño matiz, y es que los resultados pueden conllevar acciones. ¿A qué me refiero? Si añadimos un nuevo resultado, primero de todo, puede ser un resultado común para todos los motivos. Fijaos que tenemos un check para todos los motivos y nos indica qué queremos hacer a la hora de finalizar el recall. En este caso, si marcamos que finaliza el recall, este recall va a cerrarse, pero nos pregunta el programa si queremos tomar alguna acción. En el caso de, por ejemplo, no realizar ninguna acción, es decir, este recall se va a cerrar automáticamente, obligar a seleccionar una cita, por ejemplo, uno de los resultados podría ser un paciente citado. Bien, si ese es el resultado, paciente citado, voy a indicar al programa que me obligue a seleccionar una cita. Por lo tanto, el recall no se cerrará hasta que no le demos una cita a ese paciente. Generar un nuevo recall a partir del que vayamos a cerrar. Y esto también es importante porque si hacemos algún tipo de comunicación con el paciente deberemos de dejarlo registrado. Si nosotros realizamos un recall y lo único que hacemos es posponerlo, no tenemos manera de tener esa trazabilidad de que realmente esa persona llamó a ese paciente y quedó con él en llamarlo más adelante o no lo localizó y por lo tanto tendríamos que posponer ese recall. Bien, en vez de posponer por fechas, lo que haremos o lo ideal será
cerrar ese recall y generar uno de nuevo conforme ese recall cerrado pues no lo localizamos. No localizamos al paciente. De esa manera, en el gestor de comunicaciones que tenemos integrado dentro de GESDEN, dentro de la afiliación de pacientes, recordad que tenemos un botón con el gestor de comunicaciones, nos aparecerá esa comunicación con ese paciente. Es decir, nos aparecerá que ese recall no se localizó al paciente, tal persona lo llamó y como resultado, como decía, no lo localizó. A partir de aquí generamos un nuevo recall. Puede ser paciente no contactable o paciente éxitos. Entonces, como veis, para crear un motivo sin más, le damos según el tipo de acción, le damos una descripción al motivo del recall, pero a la hora de dar los resultados, únicamente tener en cuenta de que los resultados pueden tener acciones, como veis aquí. Bien, dicho esto, ya tendríamos la configuración para poder realizar recalls. Entonces, como comentaba, lo ideal sería gestionarlo siempre desde la administración de gestión clínica, gestión de recalls. Como comentaba aquí, tendremos todo el listado de aquellas fechas las cuales hayamos hecho la búsqueda y a partir de aquí empezar a gestionar. Simplemente para realizar un recall, nos iríamos en la parte inferior de realizar recall, nos aparece o nos habilita el programa esta parte inferior ya de color azul de datos de realización, donde vamos a ponerle un resultado, no realizar ninguna acción, paciente citado, por ejemplo, la verdad es que me queda en curso hasta que no abra la agenda y identifique una cita para este paciente. En este caso, paciente el Ángel Sancho. ¿Vale? Entonces, si no realizamos ninguna acción, cerrado, por ejemplo, fijaros que me cambia ya directamente a finalizado. ¿Vale? Esta sería una manera de cerrar recalls. Dentro de las opciones de cada uno de los recalls, evidentemente podemos exportar todo el listado a Excel o podemos, como veis aquí, crear un recall a partir del actual. Entonces sería cerrar ese recall para generar uno de nuevo. O podríamos directamente abrir la ficha del paciente, tanto la afiliación como el historial o la historia clínica, si la tenemos integrada en GESDEN. Por lo tanto, desde aquí podríamos averiguar según qué cosas del paciente. Pues yo no sé de qué va este recall, podría entrar dentro de la afiliación o dentro de la historia del paciente, mirarme todo su plan de tratamiento y a partir de aquí realizar el recall ya con conocimiento. Otra opción que tenemos integrada dentro de la gestión de recalls, fijaros en la parte superior que tenemos la gestión de recalls CRM y la captación de pacientes. En esta herramienta es una herramienta muy potente a la hora de, tal y como dice el nombre, de captar pacientes. Captar pacientes que serían clientes potenciales, es decir, podríamos, en el caso que podríamos contactar con todos aquellos pacientes sin citas planificadas a futuro, con citas falladas o anuladas, que no tengan recalls, es decir, ponerle unas variables a estos filtros de manera que me salga aquí un listado de pacientes, como decía, que no hayan tenido visita desde el 2 del 6. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros, como comentaba, son pacientes o clientes potenciales, son pacientes que han venido alguna vez a la clínica, pero hace más de un año que no vienen, por ejemplo. O todos aquellos pacientes, me gustaría contactar con todos aquellos pacientes que se han hecho o no se han llegado a hacer el control de ortodoncia cuando tocaba o el control de ese tratamiento cuando le tocaba. Bien, fijaros aquí, último tratamiento, contactables no contactables, por un colaborador, por un asesor, con los presupuestos, pues quiero contactar con todos aquellos pacientes que tienen presupuestos entregados y que no sé nada de ellos. Por lo tanto, me saldrá un listado donde podría, vamos a ver, hay una sin filtro, es decir, todos aquellos pacientes que no tienen, o sea, que la fecha de la última cita sea desde el 2 del 6, por lo tanto me aparecen aquí. Y una de las opciones que podemos hacer sería seleccionar uno a uno o seleccionar en masa desde el botón de opciones y a partir de aquí abrir tal y como habíamos hecho antes.
En el caso de gestión de recalls, de seguimientos de presupuesto, fijaros que el motivo es seguimiento de presupuesto, incluso me deja abrir el libro de presupuestos. Me deja abrir el presupuesto que va relacionado con ese recall. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera podremos llevar una gestión integral de los recalls sin necesidad de sacar listados, etc. etc. Entonces, no sé si hay alguna duda al respecto sobre estas dos funcionalidades de GESDEN. Comentar también que esta segunda funcionalidad de captación de pacientes está en versiones más nuevas. Si no sabéis la versión que tenéis de GESDEN, arriba a la izquierda, fijaros que pone GESDEN G5 5.27.4. Si tenéis alguna versión anterior, esta captación de pacientes no os va a aparecer, os recomendamos contactar con soporte para actualizar a la última versión que estamos instalando de escritorio. Ya el nuevo producto sería GESDEN One. Entonces, perdón, que GESDEN One ya lleva incorporado un CRM y una gestión de recalls propia. Entonces, para aquellos que no tengáis esta funcionalidad y os parezca una funcionalidad útil, que realmente se ha incorporado porque pensamos que es una funcionalidad muy útil y así lo han expresado varios clientes, por eso mismo se ha integrado, os recomendaría pasar por el departamento de soporte o llamar al 93414 60 67 para que os pudieran actualizar a la última versión de GESDEN G5. Aparte de tener nuevas funcionalidades, pues hemos mejorado la operativa a nivel de consultas, de bases de datos y demás. Por lo tanto, es 100% recomendable la actualización. Vale, otras cosas a comentar. Fijaros que dentro de la misma tabla, tanto en la captación de pacientes como en la gestión de recalls, si pulsamos el botón derecho, nos aparece el botón de personalizar. Esto es que podemos personalizar las columnas. Es decir, el ID, por ejemplo, la primera columna que nos interesa tener, la quitamos y lo aplicamos. Configuración guardada. Para ello, se comenta esto para sacar lo que es el campo comentario. Claro, es que antes os hablaba de que en seguimientos de presupuesto era recomendable poner el monto y simplemente es por el hecho de visualmente saber qué recall priorizar. Es decir, si yo aquí hago una búsqueda y que los tipos de control únicamente sean seguimientos de presupuesto y aquí me aparece un listado de 10, 15 seguimientos de presupuesto de recalls, podré ordenar, en el campo comentario, podré ordenar por los de más a menos monto. Por lo tanto, ya tengo la clave para priorizar las llamadas de los recalls de esa semana en curso. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente comentar también que tenemos un listado, informes, listados de recalls, tenemos aquí, vamos a hacerlo sin fechas, sin ningún tipo de filtro, y veremos que tenemos un listado, segundo, mostraremos ahora por pantalla, vale, mostramos ahora GESDEN. Ahora tenemos el listado de recalls. Este listado, lo único que nos da es información, es decir, es un texto plano, nos va a informar de todos aquellos recalls según el filtro que hayamos puesto, es decir, todos aquellos recalls pendientes, todos aquellos recalls que no se hayan realizado, etc., etc. Pero, como decía, es un listado meramente informativo. Por eso recomendamos siempre llevar la gestión de los recalls desde el área de administración. Recordemos la ruta, que es administración, gestión clínica, gestión de recalls. ¿De acuerdo? Entonces, como comentaba, no sé si hay dudas más de vuestro día a día en referencia a este tema.
pero también, como comentaba al principio, es muy importante trabajar con metodologías, trabajar con protocolos en la clínica, y más ahora en las épocas que estamos, que debemos de ser muy cuidadosos con el tema de protocolos. Entonces, como decía, en el área que nos ocupa, el CRM Recalls, lo único comentar eso, de que de cara a los protocolos que nosotros recomendamos es que un paciente no se puede ir de la clínica sin un recall puesto. Pensar que un paciente olvidado es un paciente perdido. Si a un paciente le tengo que hacer una revisión, una visita de aquí a un año, es preferible crearle el recall para que de aquí a un año, cuando venga esa semana en curso y saque mi listado de recalls, ese paciente me aparecerá. Pues me aparecerá el recall de recordar dar cita para un control o para una higiene. Si no le ponemos el recall, ese paciente nos vamos a olvidar seguramente, y tenemos todos los números de que el paciente también se olvide de nosotros, y a partir de aquí sería un cliente potencial que habríamos perdido. Por lo tanto, nunca está de más generar los recalls de cada uno de los pacientes. Entonces, como comentaba, dejamos un poquito en la ronda de preguntas. No sé si hay algún aspecto en concreto el cual queréis incidir o dar un poquito más de explicación, pero a nivel general sería el apartado del que nos ocupa el día de hoy y cómo nosotros recomendamos trabajar en este apartado, tanto en la gestión de recalls como en la captación de pacientes. ¿De Fijaros aquí que en la captación de pacientes tenemos dos opciones a la hora de los recalls. Por ejemplo, este que tenemos seleccionado, desmarcaríamos todos los demás. Este que tenemos seleccionado, podríamos generar y realizar un recall a la vez o generar un recall. ¿Qué diferencia hay? Y es que si yo genero un recall, dejaré una comunicación a futuro, es decir, vendré, pues, para lo que comentaba, para la semana que viene avisar a este paciente. Si generamos y realizamos a la vez, claro, es que ya nos aparecen los datos de creación y los datos de realización a la vez, y esto es importante por lo que comentaba también antes, para dejar la comunicación con este paciente creada. Es decir, nos iríamos al apartado de filiación. Si quisiéramos ver las conversaciones con este paciente, aquí me aparecerían esos recalls. Si quisiéramos ver el gestor de comunicaciones de este paciente, fijaros que nos aparece también los recalls. Aquí podríamos ver únicamente todos aquellos recalls que ha tenido el paciente. Bien, esto es precisamente por este motivo el botón de generar y realizar el recall al mismo momento que avisamos al paciente. Ese momento nosotros hemos avisado al paciente o hemos citado al paciente para futuro. Por lo tanto, es interesante dejar esa comunicación realizada, porque el gestor, el director de clínica pueda ver esas interacciones con el paciente. Bien, vale, no nos estamos dejando ninguna cosa. Vale, bueno, comentar también que lo que es el recall en sí, podríamos generar un recall también desde la gestión de pendientes. Recordar que la gestión de pendientes es todo aquello que me deben mis pacientes. Es decir, aquí sí, si no ponemos ningún tipo de filtro, veremos todo aquello, fijaros, que tienen pendiente estos pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sí que podemos generar un recall, realizar seguimiento. Fijaros, tenemos abajo a la derecha un botón que pone realizar seguimiento, o seleccionar el paciente. Podríamos ir dentro de la afiliación y del historial del paciente para averiguar el porqué de este importe pendiente. Puede ser un importe totalmente correcto, es decir, está en un plan de tratamiento de 2.690 euros, ha hecho una paga y señal o ha hecho una entrada de 590 euros, por lo tanto quedan 2.100 euros pendientes, pero es un presupuesto que está en curso, es decir, es un plan de tratamiento que está en curso. Por lo tanto, aquí podríamos marcar o averiguar, identificar todas aquellas que sean posibles incidencias. Por ejemplo, esta persona me ha dejado 40 euros a deber porque no estaba de acuerdo, no habíamos tenido
algún tipo de altercado con esta persona. Bien, una de las cosas que podríamos hacer sería marcar ese importe como incobrable. Fijaros que tenemos una columna de incobrable. Incobrable es un concepto contable, el cual, digamos, ponemos allí un dinero a fondo perdido. Es decir, le estaríamos, entre comillas, regalando o perdonando esa deuda de 40 euros. Bueno, sabemos que esta persona no va a volver a la clínica, no quiero que me aparezca ese importe pendiente en mis listados de pendientes de clínica, por lo tanto, desde su historial podríamos marcar ese importe como incobrable. Sería tan sencillo como seleccionar el paciente, este paciente en concreto, nos iríamos a su historial, los que me aparece en la afiliación del paciente, iríamos a su historial y del importe que tuviéramos pendiente, en este caso los 40 euros, podríamos marcarlo como incobrable con esta opción. ¿De acuerdo? Como decía, así no nos va a aparecer en el listado de pendientes de clínica. Entonces, como decía, ¿por qué os enseñaba los pendientes? Porque desde la misma opción de gestionar los pendientes, podríamos realizar un recall. Podríamos generar un recall para este paciente. Ya me aparece aquí seleccionado el paciente. Si queremos generar un recall, como tipos de acción, podemos especificar varios tipos de control. Gestión de cartera, seguimiento de deudas, seguimiento de presupuesto. Por lo tanto, desde aquí podría elegir si realmente este paciente me está debiendo el dinero, hacerle un recall de seguimiento de deuda. ¿Cuándo podremos crear seguimientos de presupuesto? Bien, pues cuando tengamos el presupuesto de un paciente, elegimos un paciente cualquiera, nos vamos a la gestión de presupuestos de ese paciente, vamos a elegir algún otro que Ángel tenía ya presupuestos, correcto. Ángel tenía presupuestos, desde aquí con el botón derecho del ratón realizaremos un seguimiento, es decir, realizaremos un recall. En este caso, este presupuesto ya tenemos este presupuesto asociado a un recall. Si este presupuesto generamos una alternativa, ya tendríamos la alternativa generada. Para cargar, tenemos el presupuesto y tenemos la alternativa, podremos realizar un seguimiento de este presupuesto. Y fijaros que la acción que me da predeterminada ya es seguimiento de presupuesto. ¿Verdad? Entonces, todos los motivos que pueda añadir irán en referentes a los seguimientos de presupuesto. Y lo mismo pasará con los resultados. Todos los resultados serán todos los resultados referentes a los seguimientos de presupuesto. Por lo tanto, es muy importante para nosotros el CRM de clínica. Es una herramienta, pensamos que imprescindible, pensar que todas las empresas, y si no, el 95% de las empresas de cualquier sector tienen un CRM integrado, un CRM que es el Customer Relationship Management, en inglés gestión de relación de clientes. Por lo tanto, desde ahí podremos hacerle un seguimiento de cuántas visitas le hicimos, todos sus contactos, etc, etc. A partir de aquí, como decía, realizar los seguimientos al paciente. Y es muy importante que no se vaya un paciente de la clínica sin un recall puesto. O sea que paciente olvidado, paciente perdido. Y hoy en día no estamos para perder pacientes. De hecho, uno de los grandes cambios en los últimos años respecto al sector dental es en la gestión de la clínica. Hoy en día debemos de ser muy curosos con nuestra gestión y nuestra operativa de clínica para perder el menor tiempo posible en operativa de clínica. Pensar que el tiempo, al fin y al cabo, es dinero, es tiempo de una persona que tengo trabajando en clínica que está haciendo unas gestiones dentro de un software informático. Por lo tanto, uno de nuestros objetivos es desarrollar softwares como, por ejemplo, GESDEM One, nuestro nuevo producto, no sé si lo habéis podido ver, pero hemos intentado simplificar la operativa de clínica para que las clínicas sean lo más operativas posibles. Así, al fin y al cabo, pierdes menos tiempo en el software, por lo tanto, puedes atender a más pacientes.
acuerdo, entonces, vale. Os dejaría un ratito de preguntas. No sé si tenéis ya dudas concretas o dudas que ya podíais aportar antes de la formación, dudas del día a día a vuestra clínica, pero os agradecería si pudiéramos tener, como decía, solucionar cosas o incidencias o dudas que podáis tener en vuestro día a día. Vale. Simplemente, pues lo que comentaba, es muy importante la metodología. No se puede ir un paciente sin esta última acción de generarle un recall para él mismo, paciente olvidado, paciente perdido. Y a partir de aquí, desde la administración, gestión clínica, gestión de recalls, lo que comentaba, tal y como lo que recomendamos nosotros es que cada lunes a primera hora, cada principio de semana, a primera hora de la clínica, cuando llegamos, sacamos la gestión de recalls de la semana en curso. Entonces, el listado que nos pueda aparecer aquí es gestionable, es decir, podremos ver, segundo, tenemos aquí puesto, vale. Lo que comentaba, como podríamos observar aquí, es que saldría un listado que el mismo lunes, como el que dice, podríamos ya sacarnos de encima. Por lo tanto, ya no nos tenemos que preocupar durante toda la semana. Bien, pensamos que es una operación sencilla y lo único que haría falta sería interiorizarla por parte del personal para seguir siempre las mismas pautas. Aquí el problema muchas veces es que intentamos sacar el listado de todo el mes o todos los que tenemos pendientes y a partir de aquí no tenemos o vemos que muchas personas no tienen cómo organizarse, no tienen cómo priorizar las llamadas de recalls, evidentemente por fecha y demás, pero si hoy, por ejemplo, tengo una de presupuesto y hay dos de presupuesto, una es de 3.000 euros y la otra es de 300, pues evidentemente ya sé qué llamada voy a hacer la primera. Entonces, por eso también comentamos el campo comentario, habilitarlo con el botón derecho para aquellos que no lo tengan habilitado y rellenarlo en cada uno de los recalls que sean seguimientos de presupuesto. Bien, pues hasta aquí sería la formación o la explicación de CRM Recalls. Espero que haya podido ser de ayuda por vuestra parte. Y si tenéis más dudas al respecto, pues como decía, tenemos el departamento de soporte 100% habilitado al teléfono 93 414 6067. Tenemos la parte de consultoría personalizada, tal y como os comentaba al principio, y totalmente gratuita. Y a partir de aquí, pues daríamos la explicación por terminada. ¿De acuerdo? Así que un saludo, muchas gracias por la asistencia y nos vemos en breve. Muchas gracias.